Esta entrevista la realizo en las horas de la tarde del lunes 20 de septiembre de 1999 con una característica muy especial. Primero, que es hecha en Montenegro, y ya vamos a ver por qué esta entrevista se ha realizado en el municipio de Montenegro. Ya hemos visto todo el entorno de lo que hay aquí. Es un taller de mecánica. Aquí, mejor dicho, desbaratan hasta balines y fabrican lo que uno quiera. Y vamos a estar con un personaje sumamente importante, no solamente importante porque es muy hábil en el manejo de todas estas herramientas, sino porque es hijo de alguien que tuvo algo importante que ver con Quimbaya. ¿Cuál es su nombre completo, Horacio, por favor? El nombre completo mío es Horacio Mesa Arenas. Horacio Mesa Arenas. ¿Cómo llamó tu papá, Horacio? Raimundo Mesa Marulanda. Don Raimundo Mesa Marulanda, precisamente, que fue este personaje montenegrino quien fabricó esa sirena de la iglesia de Quimbaya, que es tan familiar para todos los que habitamos el municipio de Quimbaya. Horacio, vamos a necesitar que por favor en detalle, lo más detalladamente posible, lo más meticulosamente posible, nos expliques cómo fue todo ese proceso de la construcción de la sirena, y cuando terminemos esa parte hacemos una referencia a todas las actividades que hizo tu papá y terminamos hablando de las actividades que vos realizás. ¿Cómo fue la historia de esa sirena para Quimbaya? Bueno, la historia de la sirena se inició a raíz de una película alemana. Mi papá era muy aficionado al cine y de pronto se iba a pasar cine acá en el Teatro Municipal, y viendo esta película escuchó una sirena. Él anteriormente fabricaba frenos para bestias y dijo, voy a fabricarme una sirena. Después procedió a hacer un ventilador, pero el ventilador no le dio sonido, sino que al contrario le dio aire. Y al darle aire volvió a mirar la película, se fue a un teatro de Quimbaya, vio la película y volvió a escuchar la sirena, ya mentalmente la copió y ya vino a hacer lo que llamamos un rotor de sonido. Para eso la plata que adquirió fue un dinero que le prestó el padrino mío hace exactamente 53 años. ¿Quién fue tu padrino? Tomás Giraldo. Don Tomás Giraldo, montenegrino. Montenegrino. Don Tomás Giraldo le prestó esta plata y fueron 220 pesos para hacer la sirena. Él la fabricó, la llevó a Quimbaya, la montaron, trabajó la sirena y después, al cabo de los años, la cambió ya por una sirena moderna. ¿Por qué moderna? Porque la sirena que él fabricó en ese tiempo, ahora la vamos a ver, era un solo sonido. Como mi papá era aficionado a la música, mejoró el sonido en primo y dúo. O sea que la sirena tiene ya dos turbinas de sonido, suena a primo y dúo. ¿Y qué es primo y dúo? Es la cuestión perfecta en la escala musical. Bueno, posteriormente ya continuó, dejó la cuestión de los frenos, ya se olvidó de todo esto, de la forja, del martillo, y se dedicó a hacer sirenas, y ya quedó una trayectoria de 53 años que ya la estoy continuando. Ahora en este momento tenemos una sirena que es la más grande del mundo. ¿Por qué es la más grande del mundo? Porque los americanos fabrican sirenas de 7 caballos y medio. Mi papá fabricó una de 12 y me dijo, nunca fabrique más de 12 porque se van a destruir los equipos de sonido y usted va a tener problemas. Posteriormente yo me fui al SENA, hice unos cursos en el SENA de mecánica, y ya con unos compañeros también inquietos nos dio por fabricar ya una sirena de 15 caballos. De esa sirena la tiene Ecopetrol en Cúcuta. Después de esa sirena de 15 caballos tenemos el gran desafío, que es la de 20, para ver si de pronto algún día alguien en Colombia se acuerda de Horacio Mesa, investigue, porque lo importante es que investiguen si sí es meritorio o no es meritorio para un récord Guinness. Sí, claro, es correcto. A ver, Horacio, ¿en qué año don Raimundo, tu padre, instaló esa primera sirena sencilla en Quimbaya? Esa sirena fue instalada en el año 48. En el año de 1948, ya terminándose en el templo. Ya se estaba terminando el templo de Quimbaya. ¿Y en qué año fue el cambio por esa más moderna que vos decís?
Esa sirena fue cambiada por ahí unos 20 años después. Ya. O sea que la que Sí. tenemos es relativamente nueva, como de la década del 60, pues. Más o menos sí. Muy bien. ¿Te acordás de los costos de la primera y de la segunda? La primera sirena la hizo con 220 pesos y la vendió por ahí por 60. No alcanzó a cubrir los costos porque mi papá tuvo que trabajar más de 3 meses para pagarle a mi padrino la plata que le debía, porque no le Fuera de haber vendido la sirena. tuvo que perder. Pero Él él lo tuvo- utilizó como táctica para convertirse pues en el fabricante y eso. ¿O Él qué? tenía que vender la primera sirena para hacer la segunda. Ya. Si no vendía la primera, no podía vender la segunda. Sí, entonces hizo Sí, puede ser, pues, eso. a costa de Y su le voy a padre. contar, la segunda sirena la vendió todavía más barata. ¿Por qué? Porque él ya tenía el anhelo de volver a recuperar lo que había hecho de primer vez y entonces se las dio a ellos en cambio con una pequeña encima, La de Quimbaya. la de Quimbaya. Ah, qué verdad que era, hombre. Bueno, entonces esa fue la primera experiencia en sirenas. ¿Y cuál fue la segunda? A ver, ¿por qué? O a ver, más bien, Horacio, ¿por qué esa primera sirena que hizo tu papá, don Raimundo, no la vendió más bien aquí en Montenegro? O en otro lado, pues no sé, a ver. Porque en Montenegro, siendo el montenegrino, se aplica la ley del más fuerte. Nadie se explota en su tierra. Yo hago sirenas y no he vendido en el Quindío sino unas 3 o 4, mientras que he vendido para el resto del país 40 o 50 sirenas. ¿Y en qué en qué otras partes él ofreció estas sirenas? Sirenas llevaron para Nicaragua. Cuando hubo el terremoto de Nicaragua se vendieron 5. Pero ahorita, a ver, estamos hablando de las primeras, Horacio. Eh. Posteriormente hablamos de las otras, pero de las primeras que hizo tu papá, bueno, la primera para Quimbaya. La en segunda Montenegro Alcalá. no se pudo. Ah, la segunda fue para La Alcalá. segunda Alcalá. Y la tercera fue vendida por allá para un pueblo de Caldas. Puede haber sido por allá para Aguadas o Pácora o Salamina. La sirena de Montenegro es una sirena más bien nueva, no es tan vieja. Data por ahí de unos 25 o 28 años. ¿Pero eso ya la hiciste vos o la hizo tu No, papá? esa es trabajo de mi papá. Ya. ¿Tu papá hasta qué año más o menos trabajó en la hechura, en la construcción y en el perfeccionamiento de este sistema de sonido llamado sirena? Hasta ahora 10 años. Ah, está. Él falleció ahora, cumple 8 años y 2 años antes por la enfermedad, él murió mochito los pies. Entonces ya no funcionaba porque estaba en silla de ruedas, trataba de dirigir, ya estaba quedando cegatón y en realidad muy pobre, entonces ya dejó de funcionar con sirenas. Ya llegué yo a continuar con esto. Bueno, pero antes de que hagamos ese empalme, Horacio, hablemos un poco más de tu papá. A ver, vamos a remitirnos mucho más atrás. En sus años de mozo vos me decías que él trabajará, ¿qué? ¿Herrería o Sí, él fue herrero. herrero? Sí. ¿Y cómo fue eso? Él empezó con un señor don Vicente Henao. Don Vicente. Don Vicente Henao venía de Antioquia. ¿Vicente y- Henao no fue un fundador de Montenegro? No, era un fabricador de frenos para bestias. Ya. Y trabajó con él unos 6 meses. Después se dedicó él a su negocio, a su herrería, a funcionar con frenos y montó una fábrica de frenos que fue de prestigio nacional que se llamaban Frenos Montenegro. Frenos Montenegro. Sí. El freno para la bestia. El freno para la bestia Freno Montenegro fue lo mejor que hubo en el país. ¿Eso fue como en qué año más o menos? ¿O en qué años pudo haber él empezado esas actividades de herrería? Eh, Cuando muchacho, seguro. por ahí pongámosle unos 65, 70 años, Ya. porque él tenía 81 cuando murió y a los 14 años ya hacía frenos. Ya. Muy bien. A ver, Horacio, ¿y a vos no te quedó una muestra de ese freno que él fabricaba en ese tiempo? No, no conservo, por ahí una maquinita hechiza, porque toda la trayectoria de este taller, las herramientas y todo son muy elementales. Todo es prácticamente fabricado aquí, la mayoría. Bueno, tenemos aquí este aparato sencillo, un poco raro para nuestro medio, porque estamos ya en otra época, ¿no? Donde las cosas bonitas y muchas veces valiosas las dejamos por ahí en el cuarto de San Alejo y ya es hora de recuperarlas además. Este aparato hecho a base de tubos sonoros,
con diferentes dimensiones en su extensión y una ubicación más o menos lógica de menor a mayor, es el que se llama xilófono. ¿Cuántas veces, me pregunto yo, ese abuelo con esa inventiva, con esa berraquera, fue capaz de ponerse a escuchar todos estos sonidos, a compararlos y a hacer todo un trabajo mental para imaginarse la sirena bien sonora que él quería fabricar? Pero a ver, dejemos que sea Horacio el que nos cuente, a ver, un poco más de la historia de este xilófono. A ver, Horacio, ¿cómo es la cosa? Bueno, él para afinar las piezas de la sirena en su fabricación, porque era una cuestión de moldeo y de paleticas internas, él empezaba a sonar esto, buscándole la tonalidad, y después se iba por acá a buscar la otra tonalidad, buscando construir las dos piezas que necesitaba. Entonces él musicalmente buscaba por acá diciendo tal vez un do, y por aquí buscaba otro do, y entonces decía, no, esta me está sonando un poquito más agudo, necesito que me suene un poquito más ronco. Entonces ya se iba a la otra, y así fue fabricando piezas hasta que logró perfeccionarla. A raíz de eso es que mi papá, la mayor dicha que tuvo a nivel de fabricante de sirenas, fue que un día de tanto lo llamamos Veros de Cali, le dijeron, Capitán Mesa, nos acaban de confirmar que usted tiene el mejor sonido del mundo. ¿Por qué? Porque lo escucharon algunos músicos profesionales, la sirena, y le dijeron, está en do, mi, sol, do, que es exactamente la escala musical. Ahora, por ahí en el año de 1968, 69, hubo en Agua de Dios, Cundinamarca, hubo un concurso, hacían un centenario, es el centenario de Agua de Dios, y se llevó este aparato, pero no estábamos inscritos como artistas, ni no habíamos hecho nada organizado. Entonces de pronto mi papá se ganó una medalla de oro con ese instrumento, porque hizo una interpretación que para Agua de Dios es lo mejor, que era el intermeso del maestro Luis Calvo, que era el artista predilecto en Agua de Dios. De pronto en un escapecito que nos dieron a nosotros ahí en la entrada al escenario, mi papá salió con el intermeso, se llevaron unos músicos de aquí, guitarreros y maraqueros y todas estas cosas, y a mi papá le mandaron una medallita de honor al mérito de Agua de Dios por esa interpretación. Horacio, ¿por qué no talarías o silbas un poquito al intermeso? No, yo de pronto esto no le jalo nada. Yo escasamente aprendí a cargársela a mi papá. Qué bien, Horacio, pero ese es cachipay, ese no es el intermeso, hermano. A ver, recordemos el intermeso. Ese es cachipay. No, yo del intermeso no sé nada. Como te digo, nunca me interesé por aprender a tocar esto. Muy bien, entonces ya sabemos aquí, sobre el terreno, cómo fue, digamos, esa parte interna, ese intríngulis o ese meollo, acerca de cómo se le buscó el sonido a una sirena maravillosa como es esa que tenemos en Quimbaya. Bueno, esta es la misma sirena que pueden tener ustedes en Quimbaya. Se dice primo porque esta tiene 15 orificios. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 orificios. Estos orificios van sometidos a un plato estator que al girar producen el sonido. Entonces este es primo y este es dúo. ¿Por qué es dúo? Porque este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Él encontró con estas dos piezas a nivel de perfección el primo y dúo. Se siente en la sirena los dos sonidos y se aprecian los dos sonidos más que todo cuando está de frente, porque estas piezas están girando las dos a una misma velocidad, pero
con diferentes sonidos las dos. Entonces, Diferente cantidad en la salida de aire. Perfecta. Que es donde consiste la diferencia de sonido. Sí, correcto. Bueno, muy bien, pero ¿cuántas vueltas y revueltas, errores, fracasos, vueltas a empezar tendría don Raimundo para llegar a descubrir el 15 del primo y el 12 del dúo? ¿Debieron ser muchas o qué horas? ¿Por qué no miramos una metida de patas de esas, a ver, hombre? Me tocó el punto más neurálgico de las sirenas y por qué es duro para otras personas fabricar sirenas y por qué fue duro para mi papá. La primera, la compensación de estos aparatos. ¿Cuál era la compensación? Si un aparato de estos pesa un poquito más a un lado que al otro, va a producir 7.200 vibraciones por minuto, porque la sirena está girando a 3.600 vueltas por minuto y al girar con una vibración de estas se duplica. Si no hay contrapeso, y esto no está debidamente bien contrapesado, se va a duplicar, y si fuera en una torre de una iglesia la puede tumbar, y la puede tumbar en cuestión de 1 minuto o de 30 segundos, porque sería un temblor de tierra arriba. Por la descompensación. Por la descompensación de cualquiera de estos dos aparatos. Mi papá tenía al principio que llegar y coger con una línea y inventarse la forma de girar estos aparatos y buscarles compensación a punta de línea. ¿Por qué? Porque él se inventó un aparato para ponerlos a girar y a encontrarle dónde pesaba más del otro lado. Yo tengo aquí una pieza que fue un fracaso de mi papá. Esta pieza él buscaba hacer una sirena doble. Pero ¿cuál fue el doble? El doble es que le hizo los mismos orificios a toda la pieza y no acató meterle a esta el primo y dúo. Entonces al no meterle el primo y dúo a esta pieza, ¿Sonó lo mismo o qué? no sonó lo mismo. Casi le tumba un edificio porque él tenía que buscar compensación de estos aparatos. Aquí ves adentro un tornillo. Sí. ¿Cómo era la dificultad de mi papá trabajando con las uñas para meterle ese tornillo? Entonces yo lo estoy guardando aquí. Para ver el tornillo, por favor. Lo guardo ¿Se aquí. puede ver ahí? Acá, Ese tornillo. interno. Ese es Para un compensar. tornillo que necesitó para compensar el giro perfecto. Cuando no tenía este tornillo, se agarró a vibrar en donde la colocaron y casi les tumba el parapeto por esa cuestión. Ese fue el principal fracaso de mi Es papá. donde se produjo esa especie de temblor que vos decís. Exactamente, sí, cómo no. Y la pieza estatora sería esta. Esa que va adentro como una capucha. Esa ¿o qué? pieza va afuera. Esta pieza es la que hace la cuestión del sonido, de entrando una entre la otra, así como va, entra esta pieza así y va sometida a un motor, va sujeta a un motor que hace girar esto a 3.500 vueltas por minuto. Al girar esta pieza con esta, corta el aire y produce el sonido. Eso es lo que pregunta la gente. Bueno, pero ¿dónde está el sonido de las sirenas? Sencillamente es girar para cortar el viento, el aire. Entonces al cortar el aire tenemos el sonido. Y este sonido se puede elevar a 60, 70, 80, 90, 100 decibeles, que es lo que mide la cuestión del ruido. Los decibeles. Para entender lo berraco de la tonalidad. Sí, es pura física, definitivamente es pura física y es pura física, puro oído y pura inventiva. Qué bien, hombre. Entonces, eso fue parte del fracaso y después vino esta. Después vino esta. O sea, que esa cogió, la dividió prácticamente y le reformó el número de entradas o salidas de aire y le redujo. A una de las dos. Exactamente. No le dividió, sí, dividió la entrada de aire a nivel de medida, pero la dividió
por menos espacios, menos huecos de sonido en la repartición. Qué bien. Horacio, allí veo un aparato que me llama mucho la atención. Ese aparato que a veces como que las hemos visto por ahí en las películas de guerra, ¿eso qué es? Pues para mí prácticamente es el agradecimiento que le dio mi papá a los alemanes. Ese es un parlante alemán, de esos que utilizaban en las iglesias como alarmas. Entonces el sueño de mi papá era conseguirse un parlante de esos y tenerlo para coleccionarlo y para guardarlo como recuerdo de sus sirenas y sus cosas. ¿Es muy pesado? No. ¿Podemos bajar? Sí, se puede bajar. Horacio, en caso de que la goma fuera mucha, ¿vos podrías poner a funcionar esto? O alguien que sepa electrónica podría poner a funcionar esto, o esto ya no sirve. Esto está en perfecto estado. ¿Ah, sí? Sí, eso está en perfecto estado y es reparable. Esto se desarma y se le coloca un parlante convencional. Sí, la cuestión es la forma, que ya es muy escasa, ya no se consigue por su forma. Es que se va a conseguir. Pero es reparable, tiene sus tornillitos, tiene sus piezas de ajuste, todo está en perfecto estado. Está en perfecto estado. Ni golpeado ni nada. ¿Y este era el color original también? No, eso es un color caprichoso que le puso a mi papá. Bueno, aquí tenemos a nuestro flamante capitán de bomberos, Raimundo Mesa Marulanda. Don Raimundo bajó de Antioquia, Horacio. No. ¿Él nació aquí? Aquí en Montenegro. Sí, él estuvo en muchos congresos y fue fundador de muchos cuerpos de bomberos, no solamente acá en Montenegro, sino muchos. Él fue fundador del Cuerpo de Bomberos de Montenegro. Claro. Ah, no, es que ese viejo tienen que levantarles un monumento aquí en Montenegro, hombre, por Dios. Te cuento algo muy especial de los Marulandas. Para testimonio en Pereira, en la Catedral de Pereira, dice Polonio Marulanda y Celso Marulanda. Esos eran los que venían directamente de Antioquia, acá al Quindío, y eran los tíos de mi papá. Ah, qué bien, hombre. Este Celso Marulanda y Polonio fueron los que donaron partes del terreno donde está la Catedral de Pereira. Ah, qué bien, hombre. Sí, y tengo algo muy especial para contar a través de los Marulandas. La mamá de mi papá, cuando llegó acá a Montenegro, era la cocinera de los señores fundadores y no apareció como fundadora, porque pues siempre ha habido la cuestión de que la humildad la dejan por todo, por fuera, pero sí te digo algo muy especial. Ella traía este Cristo que fue con el que hicieron la primer misa de Montenegro en la fundación. Así, hombre, o sea, en lo que hoy es la plaza de Montenegro, más o menos debieron haber dicho la primera misa. Exactamente, y fue oficiada con este Cristo que fue lo que ella trajo de por allá. ¿Cómo llamaba ella? Dolores Marulanda. Dolores Marulanda, la mamá de tu papá, tu abuela. Mi abuela. Ella fue la que vino aquí a cocinarles y todo mientras desmontaban Ella para era la fundar que todo venía, el pueblo sí, y todo. detrás de los vaqueros, y ella trajo este Cristo, y con este Cristo oficiaron la primer misa que han. ¿Vos te acordás que ella te hubiera hablado de fechas y eso? No, pues ella murió hace 58, 60 años, yo no la conocí. Qué berraquera. Bueno, atrás viene una contramarca del Cristo, ¿no? Y es un Sagrado Corazón. Algo muy especial. Esto pues ya no se ve ni en... Mejor dicho, esto no se ve sino aquí donde Horacio, pues. Para hablar más clarito, ¿cierto, Horacio? Vemos un aparato sumamente especial. Esto pues, mejor dicho, es una reliquia. Es un aparato hecho en Filadelfia, Estados Unidos. Yo no sé mucho inglés, pero aquí más o menos dice que el gobierno general requiere que quienes posean de este tipo de aparatos deben registrarlos ante el Estado, porque obviamente este aparatico, del cual ya vamos a hablar más explícitamente, podría servir para acapar un impuesto muy importante, que fue el impuesto al licor aquí y en cualquier parte del mundo. Este aparato no es otra cosa que un famoso sacatín. Pero que sea Horacio más bien, en palabras de Horacio, el veterano aquí, el que nos explique a ver el procedimiento del sacatín. A ver, Horacio. Bueno, el procedimiento del sacatín es muy sencillo. Esto se destapa.
Es un recipiente de cobre, por dentro está bañado en plata. Filmémosle aquí por favor el sello que trae de marca, de fábrica, de Filadelfia. Muy bien. Este es el recipiente, la Este es el vasija recipiente. principal. Acá se echa la cuestión de la chicha, de caña, de lo que uno quiera, de frutas, puede ser manzana o piña, ya fermentada, se introduce acá adentro, se tapa con la cigüeña, que esto se llama cigüeña, se procede a colocarse al calor en una hornillita así como la que tenemos acá en el taller. Pero entonces se alimenta siempre por esta boquilla, No, esta Horacio. boquillita es para que no se estalle. Ah, para cuando hierva sirva Sí, de no se estalle porque se puede estallar. como válvula de la olla a presión. Exactamente. Y acá en la cigüeña se coloca un recipiente a parar ahí el aguardiente ya destilado. Ah, calientico. Se puede destilar un aguardiente de piña 3 veces. Si lo saca la primera vez da un sabor, si lo saca, lo destila la segunda vez da otro sabor. Es decir, va perfeccionando el alcohol. Aquí es A donde nivel tenemos. A nivel de... Sí, aquí los muchachos de aquí del taller el que cuida saca esa chicha y... La prueba es que aquí tenemos una cantidad de cáscara de piña, ¡ja! Bien fermentada ya. Entonces, ¿esto qué? Se le echa líquido y el líquido... Esta piña, así como está, la echan aquí y la ponen a cocinar y... Ah, ahí se pone a cocinar y ya con agua común y cocinando, corriente. Sí, ya cocinando sale acá la destilación del aguardiente. Este es el proceso de calefacción, vaporización, condensación. O sea, es parte, es retomado del ciclo hidrológico, ¿no? Simplemente entonces aquí está el recipiente para obtener ya el famoso sacatín o la famosa, ¿cómo El más la llamamos? alambique. El alambique, hombre. Con la diferencia de que este se puede garantizar el producto porque viene ya de una firma registrada y muy antigua. Claro. Entonces de ahí se puede sacar perfecto. El sacatín que han fabricado por acá ya es un poquito antihigiénico. Así, por la falta del baño de plata que sí Por la trae este, ¿o cuestión qué? claro, la cuestión interna. Qué bien, hombre. Si seguimos mirando aquí, encontramos más cosas que un berraco. La misma estufa, por ejemplo. La misma estufa se sale hecha en Suecia, ¿no? Sueca, ¿ve? Una estufa a gasolina que es sueca. Sumamente bonita, parece hierro macizo. Cascos para bomberos. Y aquí tenemos una parte como una especie de copa, que me imagino que va al interior del casco. Exactamente. Horacio. Aquí, buscándole la horma. Esta especie de copa no es otra cosa que un pedazo de canuto de guadua Castilla, que es muy común pues, en nuestros guaduales, en nuestras cañadas. Podemos ver, es simplemente una guadua Castilla partida, rajada a la mitad, suplementada y amarrada aquí en círculo alrededor con un alambre. Y encaja perfectamente. ¿Cómo es el resto del procedimiento, Horacio? Bueno, esta guadua la utilizaba mi papá como molde para moldar el interior de esta en aluminio. Entonces, en esta guadua se decía que era la horma macho y esta la hembra. Por razones obvias. Entonces se entraba en una prensa ya la horma esta hecha en aluminio, se le entraba a esta ya con el procedimiento de lona, de estopa o prácticamente costal, con una forma química que por ahí se consiguió que se llama baquelita. Baquelita. Baquelita es un producto que aguanta las altas temperaturas como también la energía, es muy aislante de energía. Qué bien. Sí, entonces él se inventó unos cascos para bomberos, pero también fracasó. ¿Ah, sí? Él fracasó porque la baquelita en ese tiempo era muy costoso el procedimiento y muy riesgoso.
Y los cascos los vendía muy baratos. Él vendió cascos a 80 y a 100 pesos cuando ese era el gasto en insumos para fabricarlos. Un mecenas completo. Sí, entonces no pudo salir adelante por la cuestión de que los cascos fueron muy finos. Porque fueron cascos perfectamente construidos con todas las de la ley. ¿Vos no guardaste uno de esos cascos? No, pero los tienen en Bomberos de Pereira, deben tener esos cascos, y por ahí por Risaralda tienen esos cascos por ahí en funcionamiento. Bien, ¿no? Sí, claro. En todo caso, pues esto es más mamón que un bombón de trapo, oiga. ¿Y esto dónde lo vas a colocar? ¿No lo vas a dejar ahí al sol y al aire y al agua? Pues ya Hay se que está dejarlo aquí acabando adentro. esto. Hay que dejarlo aquí adentro, por lo menos que se proteja del orín. No, dentro de todas estas joyas que tiene Horacio aquí, y en mi calidad pues de artista musical, porque a mí me encanta mucho la música también, yo veo que tiene aquí unos cartuchos de música que esto prácticamente, a ver, hombre, yo no, la verdad es que no había llegado a tener un cartucho de estos en mis manos. Este, por ejemplo, es de tangos, ¿no? Y es un tipo de cartucho para un aparato que me imagino que es muy especial. Y requiriendo ya Horacio acerca de qué eran estos cartuchos, ya trae una serie de aparatos que me imagino que los vamos a ver funcionando. A ver, Horacio, usted que es el mago y el que conoce esto, ¿cómo es? Bueno. Victor Tacking Machine. Este es de la RCA Victor, esto es lo que llamaron una ortofónica. Este reemplazó al gramófono, que también, aunque era de cuerda, era pequeño y de mesa. Si podés acercar aquí para mirar la fecha, Diomar, 1 de febrero de 1904, New Jersey, Houston. 1904, 1 de febrero. Y 1904. vemos cómo se esparcen en esta especie de túnel de las ondas de sonido, ¿no? A este lado se le volea la manivela, ¿no? Y acá pues se ponen a girar estos discos en 78 revoluciones, que son más pesados que un berraco. El nombre de uno de ellos. Mérito enfrente de tu ventana, canción. In front of your window. Blanca Asensio y Carlos Mejía con orquesta. Habría que escuchar para uno saber qué es esto. Trigueñita, canción. Después de esa ortofónica tan hermosa de 1 de febrero de 1904, ya sigue, es este que tocadiscos, ¿no? Sí, este es un tocadiscos eléctrico, acá trae el motorcito. Ya eléctrico. También es de la RCA Victor, está contramarcada. Motor fonográfico. Para usarse sobre el plato únicamente, dice ahí. Bueno, desafortunadamente no tiene fecha de fabricación, pero sí, aquí está RCA, permíteme, Horacio, por favor. Enfocarle bien, por favor, la plaqueta. Y la forma, ¿no? El motorcito que dice Horacio y este. Sí, este aparatico. ¿Eso funciona con qué voltaje? Con 10 voltios. Sí, prácticamente es la continuación de la vitrola esta de cuerda. Sí, esto venía en una cajita y también funcionaba con la fonética y la aguja común y corriente de vitrola. O sea que podría reproducirse. sí, es la continuación de la vitrola. Bueno, ahora tenemos acá enseguida Sí, esta ya los se primeros cassettes. Ahora me preguntabas de los cartuchos. ¿Qué es un cartucho? Este que tengo acá en la mano, este es un pasacintas para carro. Es de lo primero que vino al país como para carro, pues, ya en sonido así en cinta. Eso podemos hablar que años 60. Sí, no es un poquito antes. Antes de los 60, 50. Por ahí 50 más o menos, sí, cuando ya llegaron los primeros cartuchos. Y el cartucho es este, que es un cassette grande, ya entra introduciéndolo acá en este sistema y ahí queda para que funcione. Hasta ahí entra nomás. Sí, él entra hasta ahí. Ya.
Sí, este cartucho no tiene fin, esto se puede colocar a que gire y gire. autorreversible, pues. No es autorreversible, sino que es sonido continuo. El autorreversible se apaga y automáticamente se regresa, ¿no? Este está es volteando como el viejo carrusel ahí, volteando y volteando, no tiene fin. Usted puede colocar este sistema toda una noche y escuchar la misma música, el mismo cassette sin que se le apague. Bueno, a continuación te muestro este, que ya este es también más modernito que ese, que es el equipo de sonido que vino ya para colocárselo a la corriente eléctrica, y este cartuchito se le introduce por un lado. Oiga, la verdad, hombre, yo no conocía un aparato como este. Este cartuchito se le introduce por Yo no acá, lo conocía. vea. Ahí está para su funcionamiento. De los dos primeros que vimos, la ortofónica y el tocadiscos, son de la RCA Victor norteamericano. Sí, El cartuchero ese para carros es japonés. ¿Y esto es qué? también japonés. Claro que esto es vendido por la Sears. La Sí, para la Sears es casa. una cadena... Esto es vendido por la Sears. La Sears es una cadena comercial norteamericana. Vamos a ver si dice Made in dónde esta cosa. A ver, ¿no será Made in Japan? Estéreo 8. Track. Aquí tiene una plaquita. A ver, Omar, si podemos tomar esas plaquitas, a ver. El estéreo radio, el estéreo clayo, Esto es norteamericano. Sí, es norteamericano. Bueno, este ya es un sistema de cartucho y radio. Ya. Muy bien. Bueno, ahora seguimos con algo que sí vale la pena mirar. Ah, no, claro. Claro. El del carretero. Made in USA. Este también es norteamericano. Vamos a... Uy. Bueno. Vamos a tomarle, por favor, un registro a la plaqueta. Juliet 500, 5 transistores, Capstan Drive. Pero miremos en detalle el empaque, ¿no? Es una imitación de cuero, es una madera forrada en imitación de cuero, que tiene su sistema aquí de, ¿cómo llamamos esto? Y aseguramiento Bueno, de de cierre. aseguramiento, de cierre, muy cachaquito, protector en el frente, por donde se le mira es prácticamente una maleta. Para el tiempo en que esto salió, yo me imagino que era como hoy llevar el computador personal, el personal computer, que se puede llevar como una pequeña maleta a cualquier parte y recibir información vía internet, o enviar información vía internet y pues inmediata desde cualquier parte del mundo, ¿no? Comparativamente, me imagino que aquí lo vemos, la agarradera, y aquí vemos, está el parlante, ¿cierto? Sí, es el parlante. Y el parlante, esto es una belleza. Bueno, ¿Un carrete de estos cuánto podía durar, Horacio? ese carrete podría durar por ahí unas 3 o 4 horas. Y el sonido, bueno. Muy bueno. Pero le voy a mostrar algo que tiene que ver con ustedes, que le dejaron al periodismo y tiene que ver con todas estas cosas. Esta hermosura. Esta es la grabadora que utilizaban los periodistas ahora hace unos años. Es exactamente la misma atrás, pero con un carrete más pequeño. Y tiene su funcionamiento acá Continental es la marca. y es de pilas. Aquí dice récord, para grabar, play, off Sí. y devolver. De Esa hecho, era la... no adelantaba, pero sí devolvía. Se apagaba, funcionaba, o sea, corría el carrete y además grababa
Su marca es Continental. A ver si la paramos un poco para ver más en detalle. Hagámosle un acercamiento aquí al funcionamiento, por favor. Debemos devolver, apagar, correr y grabar con esta palanquita, ¿no? Esta era la que llamaban grabadora de bolsillo los periodistas. Grabadora de bolsillo. Aquí podemos ver la contramarca Continental. Volumen. Hermosura. Bueno, aquí tenemos otro aparato también muy llamativo, ¿no? Motorola, que ha sido una de las fabricantes grandes a nivel de Norteamérica y de todo el continente en aparatos pues eléctricos y esto. ¿Cómo es la cosa con este? Esta Ahora es sí. una maletica. Este aparatico es estéreo. Se le pueden quitar los baffles. Salen los baffles. Se desconectan los baffles. Se pueden llevar a donde uno quiera. Qué belleza, hombre. Se desconectan y se llevan a donde uno los quiera colocar. Vea. Y el tocadiscos también es de guardar. O sea que queda una maletica. Se puede guardar para llevar a cualquier parte. Se cierra herméticamente bien. Ave María, hombre. ¿De qué año, en qué año pudo haber sido conocido esto por aquí, Horacio? Yo le pongo también unos 30 años. Bueno, aquí tenemos otra cajita de sorpresas, como muchas de las que tiene Horacio. Vamos a ver de qué se trata. Bell & Howell. Mira qué hermosura. Nada más y nada menos que un proyector de Super 8. Las primeras cintas de filmación llegaron en Super 8 milímetros. Y este era pues el proyector portátil que se llevaba para proyectar esas películas. Aquí lo vemos, está realmente en un estado de conservación muy bueno. Le falta pinturita, de pronto limpieza y de resto parece estar todo completico. ¿Esto puede ser de qué años, Horacio? ¿De los 40? De los 30 y 40 tal vez, ¿no? Muy bien, muy hermoso. Y aquí hay otra joya en esta otra cajita de sorpresas. A ver, Horacio, ¿de qué se trata ese? Esta era la herramienta esencial para todos los radiotécnicos y los que funcionan con todos los equipos eléctricos. Este es un tester. Aquí está el famoso Está en test. cajita de madera y todo, y está en perfecto estado. En perfecto estado de funcionamiento. Aquí podemos ver todos los indicadores que él tiene en el tablero y en el switch. Qué hermosura. Debe ser igualmente como de esos años, los años 30 más o menos. Este sí está muy antiguo, sí. ¿O será más antiguo todavía? Pero es que está en un estado de conservación excelente, como podemos ver, esto es bellísimo. A prestar en comodato esto, por ejemplo, para un museo municipal, con la condición de que lleve el nombre de Raimundo Mesa Marulanda, por ejemplo. En honor a tu papá sería pues algo maravilloso. Sería muy bueno para que los muchachos de ahora y los que vengan dentro de 10, 20, 50 y 100 años tengan contacto con estas cosas que han hecho parte de nuestra historia, de nuestro devenir histórico y de lo que somos, ¿no? Te digo esto, en Montenegro prácticamente no se puede funcionar con esto, porque le hago una pregunta y es una cuestión cauciosa. ¿Ha escuchado usted la sirena del Parque del Café? No. ¿Por qué?
porque no la tienen. Y son valores de Montenegro y es cosas que son hechas con las uñas, porque usted ya ha visto cómo se funciona acá. Y el Parque del Café no tiene sirena fabricada en Montenegro. Si el Parque del Café no tiene tan siquiera una sirena, mucho menos hay valor para uno decirle a la Casa de la Cultura o a Montenegro, yo voy a entregar todo esto. Porque nosotros somos personas humildes, trabajadoras, pero aún en nuestro propio pueblo somos desconocidos. Entonces esa es la lógica que me llevo. Creo que Montenegro no va a tener esto. Si de pronto en el departamento del Quindío algún otro municipio quisiera, yo con mucho gusto le colaboraría. ¿Cómo así, hombre? Sí. No es mucha berraquera que yo te dijera, por ejemplo, que iniciemos contactos a ver cómo hacemos para quien vaya sabiendo que vos sos de Montenegro y que de todas maneras vivís aquí. Vuelvo al cuento. Mi padre vendió la primera sirena y se la vendió a Quimbaya. Y de pronto en Quimbaya quede un granito de arena de estas cositas que tengo. Y seguro que lo haría con mucho gusto. Muchas gracias, hombre, Horacio. Sí. Pero bueno, de todas maneras hay que buscar la forma de ablandar a Horacio para que todas estas cosas queden propiamente en su propio municipio, ¿no? En su propio municipio. Él como montenegrino puede que no se le hayan reconocido cosas, pero yo creo que la idea con este tipo de programas es empezar a redescubrirnos un poco, a redescubrir nuestros personajes de gente sencilla y buena, como el caso de Horacio Mesa. ¿Mesa qué? Arenas. Horacio Mesa Arenas, un hijo de Montenegro, un luchador, alguien que, como lo vemos un poco más adelante de este programa, heredó del papá no solamente unos fierros viejos, sino las habilidades, las aptitudes para que él, forjando cosas, objetos, fierros viejos, con esas herramientas viejas, también haga en este momento una serie de propuestas y de cosas que son muy llamativas, como la vamos a hacer un poco más adelante, y que algunas las vamos a dejar como sorpresa. Por ahora sabemos que fabrica sirenas y que es un gomoso el berraco para conseguir cosas viejas, que las tiene muy bonitas y que son verdaderamente joyas a escala, por ejemplo, musical, como la hemos visto en todo este proceso, que ha sabido conservar muy bien, aunque este no es el sitio correcto, pero ha sabido conservar algunas de las cosas más queridas por su padre, por ese viejo Raimundo Mesa Marulanda que tuvo una inventiva que envidiaríamos cualquiera de los adultos y de los muchachos de hoy en día, envidiaríamos tener las aptitudes, las capacidades y la inventiva que tuvo don Raimundo Mesa Marulanda. Yo me pregunto, ¿qué tal ese viejo, habiendo tenido oportunidad de estudiar como la tuvimos nosotros? ¿Habría desarrollado más sus capacidades o se habría empendejado? Una de dos, porque habría que ver también, y esto como un llamado de atención a que reconsideremos algunas de las metodologías que estamos aplicando en los centros de enseñanza. No sabemos si realmente estamos potenciando esas capacidades y esas posibilidades de nuestros educandos o de pronto las estamos cortando.